Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 1, y vengo a presentaros lo que sería la segunda clase virtual de esta tercera evaluación o la 13ª clase virtual del curso académico 2013-2014. En ella vamos a ver la segunda parte del tema 1 de la asignatura de tecnología, donde se habla de los mecanismos de transmisión. Recordad que las máquinas son herramientas cuyos objetos nos pueden servir para llevar a cabo diferentes proyectos tecnológicos. Están diseñadas para realizar distintos tipos de trabajo que se pueden presentar en la práctica, y los más utilizados son fundamentalmente dos grupos. Uno que se utiliza para obtener movimientos circulares, como son las ruedas dentadas y las poleas, y otro grupo que consistiría en obtener trayectorias rectilíneas, que es el caso de las herramientas piñón cremallera, husillo tuerca, biela manivela, colisa oscilante y levas excéntricas, que son las que vamos a ver a continuación. Las ruedas dentadas, para que existan, debe existir un engranaje o una rueda dentada. Y tiene que haber como mínimo dos ruedas que engranen entre sí. Los elementos principales de las ruedas dentadas son el piñón, que es una pequeña rueda dentada, y una rueda, que es otra de mayor tamaño, para poder transmitir el movimiento. Las ruedas van sujetas a los ejes. La rueda que va sujeta al eje que se une al motor se le denomina el eje motriz, y la rueda que va montada en otro eje es la rueda conductora. Y las partes de las ruedas dentadas son fundamentalmente tres. Por un lado tenemos la corona, que es la parte exterior de la pieza en la que van tallados los dientes; el cubo, que es la parte interior de la rueda mediante la que queda fijada al eje; y por último los brazos, que son los que unen el cubo a la corona. Las ruedas que no tienen brazos se las llaman macizas, y si estos van aligerados se denominan de plato. La segunda de las máquinas es la de poleas y correas. Son aquellos elementos de transmisión que transmiten el movimiento mediante correas o cables. Está formado por dos poleas. Una sería la polea motriz, que es la que va unida al eje del motor, y la otra sería la conductora. Y una correa flexible. Las poleas tienen forma de disco y van sujetas mediante clavijas. La transmisión, sin embargo, puede ser de dos formas. Una de correa abierta, en la cual la correa forma un círculo, y otra de correa cruzada, formando una especie de 8. Otra de las máquinas sería la piñón cremallera, que es una variante del sistema de engranajes, donde la rueda conducida, es decir, a la que se le comunica el movimiento, tiene un radio infinito. Está pasando a ser de una rueda a una recta. Con este sistema se puede obtener un movimiento lineal a partir de uno circular, ya que el engranaje gira y se desplaza longitudinalmente por la cremallera. Otra de las máquinas sería la de husillo tuerca, que es otro mecanismo que transforma un movimiento circular en rectilíneo, y es muy utilizado en máquinas y herramientas para obtener el desplazamiento horizontal. El funcionamiento consiste en la utilización de una tuerca o un tornillo o husillo. La tuerca va sujeta sobre dos superficies planas, a fin de que no pueda girar. De esta forma, el husillo provoca el desplazamiento lineal de todo el conjunto al girar una manivela. Y la biela manivela es otra máquina que transforma el movimiento circular de la manivela en un movimiento rectilíneo alternativo mediante la biela. Cada media vuelta de la manivela, la biela cambia su sentido de movimiento, provocando posteriormente un movimiento general. Y pasamos a ver las dos últimas, que sería la colisa oscilante, que se puede considerar una variación del mecanismo biela-manivela, y se utiliza cuando se desea obtener grandes desplazamientos alternativos. Y por último, las levas excéntricas se llaman excéntricas por ser una pieza circular cuyo eje de giro está desplazado es más próximo al borde de la pieza circular. Este desplazamiento del eje es justamente lo que permite que la varilla reciba un movimiento alternativo. Y en caso de que el perfil de la pieza no sea circular, se denomina leva,
y la secuencia de movimiento es variable. Vamos a pasar a estudiar ahora el tema 2 del bloque temático 4 de matemáticas, donde se estudian las tablas de valores y los gráficos. Recordad que las tablas de valores son una representación de datos mediante pares ordenados, que expresan la relación entre dos magnitudes o dos situaciones. Los valores de las magnitudes los colocamos en filas o columnas, precedidas del nombre de las variables que indican. Y por norma general, los valores de la variable x, que serían la variable independiente, se colocan en la columna de la izquierda, y los de la variable y o variable dependiente, ya que dependerán de los valores de x, se colocan en la columna de la derecha. Por último, también vamos a ver el trazado de gráficas, para lo cual partimos de una tabla de valores y seguiremos una serie de pasos. En primer lugar, se recomienda utilizar un papel cuadriculado milimetrado que permitirá una mayor facilidad a la hora de representar la gráfica, a la hora de trazar los ejes. En segundo lugar, se trazan los ejes. Dos ejes perpendiculares, ¿vale? En primer lugar, el eje horizontal será el correspondiente al eje de abscisas, que contendrá los valores de la x, que son la variable independiente. Y el eje vertical será el eje de ordenadas, o eje y, que será el que contenga los valores de la variable dependiente o los valores de y. En tercer lugar, se ajusta la escala de los ejes a lo que vayamos a medir. Si vamos a medir puntos muy pequeños, pues la diferencia entre las unidades de la escala serán pequeñas. Si vamos a medir puntos muy grandes, pues es simplemente ajustarlo, ¿vale? Ajustar la escala de los ejes. A la hora de realizar las divisiones dentro de cada uno de los ejes, tenemos que tener en cuenta los valores máximos que vamos a alcanzar en la tabla de valores, para poder así asegurarnos de que esos puntos se van a poder representar. Seguimos graduando los ejes con escalas, en función de, como hemos dicho anteriormente, del tamaño de los valores que vamos a representar. Representamos los datos en la tabla localizando los pares de puntos en el plano. Y por último, unimos los puntos representando una recta, en el caso de que sea una función lineal, o unimos puntos pudiendo dar lugar a diferentes tipos de gráficos, pueden ser curvas o elipses, etc. Y por último, vamos a ver la segunda parte del tema 1 de Ciencias Naturales del bloque temático 5, centrándonos en lo que es la función de relación. Todo ser vivo que habita en un medio ambiente se relaciona con el mismo y con otros seres vivos. En el caso de los seres unicelulares, pues usan cilios, flagelos, pseudópodos, que son una especie de pies, etc. En el caso de los vegetales o metafitas, captan los cambios del medio y responden con adaptaciones morfológicas o movimientos. Y en el caso de los animales o metazoos, presentan un sistema organizado para recibir estímulos y elaborar respuestas. Vamos a ver a continuación el de las metafitas y el de los metazoos. En el caso de las metafitas, aunque no se pueden desplazar, son capaces de responder a diferentes estímulos que reciben del exterior. Por ejemplo, son capaces de producir nastias, que es un movimiento sin orientación y pasajero, ya que una vez que deja de recibir ese estímulo, vuelve a la posición inicial. En función del estímulo que las provoca, existen varios tipos. Puede ser una fotonastia, si lo crea la luz solar, una sismonastia, si lo crea una vibración, una termonastia, si lo crea un cambio de temperatura, o una tigmonastia, También tenemos otros tipos de respuestas, serían los tropismos, que son respuestas en las que se producen cambios en la dirección del crecimiento vegetal. Y en función del estímulo que las provoque, pues tenemos diferentes tipos. Tenemos el fototropismo, el geotropismo, el quimiotropismo o el hidrotropismo. También pueden ser positivos si la planta se dirige hacia el punto de estímulo, o negativos si se alejan de él. Y también por último podemos tener adaptaciones morfológicas, que son adaptaciones de la forma de los órganos del vegetal para poder sobrevivir en condiciones difíciles. En la relación entre distintos vegetales existen principales asociaciones entre ellos, y fundamentalmente son de tres tipos. En primer lugar sería la simbiosis o el mutualismo, donde ambas especies vegetales se benefician. En segundo lugar, el comensalismo, que está formada por un huésped y un comensal, donde el comensal obtiene provecho del primero, pero sin perjudicarlo ni beneficiarlo. Y en tercer lugar estaría el parasitismo, que consiste en la asociación entre un huésped y un parásito.
donde el parásito daña al primero en beneficio de sí mismo. Si pasamos a estudiar, por otro lado, la función de relación en los metazoos o los animales, pues estos pueden relacionarse con el medio que les rodea y con otros seres vivos. Fundamentalmente se pueden clasificar en 4 fases o etapas. El primer paso o etapa sería la captación o percepción del estímulo mediante las células sensoriales receptoras que tienen distribuidas por la piel y en los órganos de los sentidos. En segundo lugar, una vez recibido el estímulo, las células sensoriales receptoras traducen el estímulo en un impulso nervioso que se transmite hasta el centro nervioso. En tercer lugar, el centro nervioso analiza el estímulo y se elabora una respuesta adecuada emitida en forma de impulso nervioso hasta un órgano efector que se encargará de llevar a cabo dicha respuesta. Y en cuarto lugar, pues la respuesta se lleva a cabo y esta puede ser de motora, es decir, a través de movimientos de músculos, o una respuesta secretora, que pudiendo dar lugar a la secreción de sustancias u hormonas. Las células sensoriales son células especializadas que suelen acompañarse de otras estructuras que aumentan la eficacia del receptor. Y los estímulos que pueden captar los animales se pueden resumir en luz a través de fotorreceptores, ondas mecánicas a través de mecanorreceptores, sustancias químicas a través de quimioreceptores, la posición en el espacio y el tacto a través de mecanorreceptores, el frío y el calor a través de termorreceptores, o el estado de los órganos y funciones orgánicas a través de receptores internos, o incluso el dolor, que también se lleva a cabo a través de receptores internos o enteroreceptores. Y por otro lado, pues estaría también por último el sistema nervioso, a través del cual los animales son capaces de analizar la información recogida y elaborar respuestas. Y también existen varias diferencias en función de la especie de la que estemos tratando. El sistema hormonal, que es el que podría dar lugar a la secreción de hormonas, consiste en unos órganos glandulares, que también denominados glándulas, que se encargan de producir hormonas para poder controlar la actividad de otros órganos. También se pueden usar para la comunicación con otros seres vivos y en ocasiones, como en el caso de los animales invertebrados, las glándulas son las células nerviosas, dando lugar a neurohormonas. Las hormonas también tenéis que tener en cuenta que actúan en 4 áreas biológicas: la reproducción, el crecimiento y el desarrollo, el control del equipo de vida interno y la regulación de la energía. Y por último, vamos a estudiar esta parte del tema, el sistema muscular, que es el encargado de llevar a cabo las respuestas que elabora el sistema nervioso. De esta forma, los músculos colaboran en la locomoción de animales, siendo los responsables del movimiento de sus órganos también internos. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta segunda clase virtual de la tercera evaluación. Espero que os sea de ayuda para entender todos los temas tratados todos los temas que se tratan en esta clase virtual, y también que os sea de uso para llevar a cabo un estudio más ameno y más resumido. Recordad que si tenéis cualquier duda, pues siempre os podéis poner en contacto conmigo a través de correo electrónico o por teléfono, o incluso podéis ofertar una tutoría presencial para poderos ver en persona y poder tratar todos los temas en los que tengáis dudas. Bueno, pues espero que os haya sido de ayuda y nos vemos la semana que viene. Un saludo.